En Nochebuena, un empresario solitario es rechazado una vez más, a pesar de estar rodeado de lujo y prestigio. Pero todo cambia cuando una niña se le acerca y con una pregunta inocente rompe el muro de indiferencia que lo rodea. En la sencillez de ese gesto, encuentra lo que nunca tuvo: afecto verdadero y un lugar donde finalmente siente que pertenece. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. La noche del 24 de diciembre caía sobre Madrid con ese calor húmedo típico del verano madrileño. Las calles del barrio de Salamanca brillaban con luces navideñas y los escaparates de las tiendas exhibían decoraciones doradas que reflejaban el lujo de la zona. Marcelo Morales conducía su silla de ruedas motorizada por la ancha acera, observando a las parejas que pasaban de la mano, a las familias reunidas en las puertas de los restaurantes, el bullicio festivo que parecía amplificar su propia soledad. A sus 45 años, Marcelo era dueño de una de las mayores empresas de tecnología del país. Sus negocios iban bien, su cuenta bancaria era envidiable y su nombre aparecía regularmente en las listas de empresarios más influyentes de Madrid. Pero aquella noche, vistiendo un traje italiano impecable y dirigiéndose al restaurante donde tenía una reserva, sentía el peso sofocante de todas las nochebuenas que había pasado solo desde el accidente. El accidente. Marcelo evitaba pensar en aquel día de septiembre, 23 años atrás, cuando tenía apenas 22 años y el mundo entero por delante. Un joven universitario lleno de sueños, conduciendo por la autopista rumbo a la costa con amigos. El choque que lo cambió todo, las cirugías, la silla de ruedas que se convirtió en una extensión de su cuerpo, y después, a lo largo de los años, las personas que se fueron alejando, las miradas de lástima, las pretendientes que desaparecían tras la primera cita. Había construido un imperio, demostrándose a sí mismo y al mundo que su discapacidad no definía sus capacidades. Pero el éxito profesional nunca llenó el vacío que sentía cuando volvía a su ático y se encontraba solo, rodeado de muebles de diseño y una vista panorámica de la ciudad que más parecía un recordatorio constante de que estaba al margen de la vida que todos los demás vivían. Aquella noche, sin embargo, Marcelo tenía esperanza. Había conocido a Adriana a través de una aplicación de citas. Era guapa, exitosa, abogada en un gran bufete. En las conversaciones por mensaje había parecido interesada, simpática, incluso entusiasmada con el encuentro. Marcelo no había mencionado la silla de ruedas, pero planeaba hacerlo en persona, creyendo que el encuentro presencial permitiría que ella lo viera como un hombre, completo, no solo una condición física. El restaurante La Castellana era uno de los más sofisticados de la zona. Marcelo llegó 10 minutos antes de la hora acordada, como siempre hacía, y pidió que lo llevaran a la mesa reservada junto a la ventana. El ambiente estaba repleto de parejas elegantes, familias celebrando, grupos de amigos brindando. Las mesas tenían manteles blancos impecables, arreglos florales discretos y velas encendidas que creaban una atmósfera romántica. Pidió agua y se quedó esperando, ajustándose la chaqueta, ensayando mentalmente cómo empezaría la conversación. Poco a poco, los minutos fueron pasando. 15, 20, 30 minutos. Marcelo cogió el móvil varias veces. Comprobó si había algún mensaje de retraso, pero nada. Cuando ya completaba 40 minutos de espera, vio a una mujer con un vestido rojo entrar en el restaurante, mirar a su alrededor y acercarse a la recepción. Era Adriana. La reconoció por las fotos, aunque en persona era aún más elegante. Marcelo hizo un gesto discreto con la mano y ella miró en su dirección. Por un breve instante, sus ojos se encontraron, pero entonces la mirada de ella descendió. Se percató de la silla de ruedas y Marcelo vio cómo su expresión cambiaba por completo. Primero sorpresa, después incomodidad, y finalmente algo que él conocía demasiado bien, esa mezcla de desconcierto y rechazo mal disimulado. Adriana se acercó a la mesa, pero no se sentó. Se quedó de pie,
sujetando su bolso de marca con fuerza, y Marcelo sintió un nudo en el estómago, sabiendo ya lo que vendría a continuación. «Disculpa, pero creo que ha habido un malentendido», dijo ella, evitando mirarlo directamente. «No mencionaste que eras, bueno, que tenías esta condición. No me esperaba esto». Marcelo tragó saliva intentando mantener la compostura. «Soy la misma persona con la que has hablado. Durante semanas. La silla no cambia quién soy». Adriana se encogió de hombros, y la frialdad en su voz cortó más profundo que cualquier cuchillo. «Mira, sin ofender, pero yo esperaba a alguien diferente. Alguien completo, ¿sabes? No tengo tiempo para complicaciones en mi vida. Lo siento, pero esto no va a funcionar». Se dio la vuelta y se fue antes de que él pudiera responder. Marcelo se quedó allí, inmóvil, sintiendo todas las miradas del restaurante sobre él. Algunos disimulaban, otros cuchicheaban, y sintió la humillación arderle en la garganta. Cogió el vaso de agua y bebió, intentando contener la oleada de emociones que amenazaba con desbordarlo. El camarero se acercó avergonzado, preguntando si le gustaría pedir. Marcelo casi se levanta y se va, pero algo dentro de él se negó a dejar que aquella mujer tuviera el poder de arruinarle por completo la noche. Pidió un vino y un plato cualquiera, ni siquiera prestó atención a lo que era. Solo no quería darle la satisfacción de irse derrotado. Mientras esperaba, observó el restaurante a su alrededor. Parejas brindando, riendo, besándose. Una familia celebrando con niños animados. Dos amigos discutiendo negocios con entusiasmo. Todos parecían pertenecer a ese mundo, de afecto y conexión. Todos menos él. Marcelo estaba perdido en estos pensamientos sombríos cuando sintió un ligero toque en su brazo. Se giró y vio a una niña pequeña, no debía de tener más de 3 años, con el pelo castaño, recogido en 2 trencitas y unos ojos grandes y curiosos. Estaba de pie junto a su silla, con un vestidito sencillo de lunares azules, un poco arrugado, y lo miraba con una expresión seria. «¿Por qué estás triste?», preguntó la niña, con esa sinceridad brutal que solo los niños poseen. Marcelo se quedó sin palabras por un instante. Nadie le había preguntado eso. La gente asumía, ignoraba, desviaba la mirada. Pero aquella pequeña simplemente preguntó, como si fuera lo más natural del mundo. «Yo, bueno, solo estoy pensando», respondió, sin saber exactamente qué decir. «Pero estás triste. Te vi desde lejos. Mi mamá dice que cuando uno está triste necesita un abrazo». Antes de que Marcelo pudiera responder, la niña ya se había acercado y lo había abrazado, sus bracitos pequeños rodeando su cuello. Fue un gesto tan puro, tan desinteresado, que Marcelo sintió que algo se rompía dentro de él. Por un momento, se permitió recibir aquel abrazo y una lágrima terca se escapó de sus ojos. «Isabela, Isabela, ven aquí ahora mismo», llamó una voz femenina, apresurada y preocupada. Marcelo miró y vio a una mujer acercándose rápidamente. Debía de tener alrededor de 28 años. Vestía un uniforme sencillo de empleada, con el pelo recogido en un moño práctico, y tenía el rostro marcado por un cansancio que iba más allá de lo físico. Era guapa de una forma natural, sin maquillaje ni adornos, y sus ojos demostraban preocupación y vergüenza. «Disculpe, señor, disculpe de verdad», dijo la mujer cogiendo a la niña de la mano e intentando apartarla. «Se ha escapado de la cocina, no debería estar aquí. 1000 disculpas, por favor, no se queje al gerente. Necesito este trabajo». Marcelo levantó la mano, intentando tranquilizarla. «No, por favor, no hay ningún problema. Solo ha venido a hacerme compañía. No me voy a quejar de nada». La mujer todavía parecía nerviosa, sus ojos iban de su hija a Marcelo, calculando la situación. «Es muy curiosa, siempre hace esto. Disculpe de verdad la molestia». «No ha sido ninguna molestia. De hecho, me ha alegrado la noche». La niña miró a su madre y dijo, con toda naturalidad: «Estaba triste, mamá. Le di un abrazo, como me enseñaste». La madre suspiró, dividida entre el orgullo por la bondad de su hija y el miedo de estar creando un problema. Marcelo percibió la tensión en ella y de repente tuvo una idea.
No quería que aquellas dos se fueran. No quería volver a la soledad de esa mesa. ¿Ya han cenado?, preguntó. La mujer parpadeó sorprendida. ¿Cómo? He preguntado si ya han cenado. Estoy solo aquí, y sería un placer tener compañía. Por favor, siéntense conmigo. No, señor, no podemos, estoy trabajando y no sería apropiado. Además, no tengo dinero para pagar. Marcelo sintió la sinceridad y el orgullo en sus palabras. No estoy pidiendo que paguen nada, yo invito. Y si estás trabajando, ¿cuándo es tu descanso? No tengo un descanso formal. Trabajo hasta el cierre. He traído a Isabela porque no conseguí plaza en la guardería y no tenía con quién dejarla. El gerente me lo permitió siempre que se quedara quieta en la cocina. ¿Y está quieta? Marcelo sonrió, mirando a la niña, que ahora observaba todo con interés. La mujer casi sonrió, pero se contuvo. No siempre. Entonces déjala quedarse aquí conmigo un rato. Pueden comer juntas después, pero por ahora puede hacerle compañía a un hombre solitario en Navidad. ¿Cómo te llamas? Julia. Julia Santos. Y esta es Isabela. Encantado, Julia. Soy Marcelo, y sería un honor si aceptaran mi invitación. Julia dudó, pero Isabela ya estaba arrimando una silla y sentándose al lado de Marcelo. La mujer suspiró, sabiendo que había perdido esa batalla. Solo un ratito, entonces. Y si aparece el gerente, tendré que volver. Marcelo asintió con la cabeza, y Julia se sentó claramente incómoda. El camarero se acercó, sorprendido, y Marcelo pidió 2 platos más, sin siquiera preguntar qué querían ellas. Julia intentó protestar, pero él la interrumpió amablemente. Isabela miraba el ambiente con fascinación. Nunca había estado en la parte principal del restaurante. Los cubiertos brillantes, las copas de cristal, las velas encendidas, todo era mágico para ella. «¡Qué bonito es esto!», susurró. «¿Te parece?», preguntó Marcelo. «Sí, es como un castillo». Marcelo sonrió, y fue una sonrisa genuina por primera vez en toda la noche. «¿Y tú eres una princesa?». Isabela negó con la cabeza. «No, yo solo soy Isabela, pero mi mamá es guapa como una princesa». Julia se sonrojó, claramente avergonzada. «Isabela, no digas eso». «Pero es verdad, mamá. El tío de aquí está de acuerdo. ¿A qué sí, tío?». Marcelo miró a Julia viéndola de verdad por primera vez. Bajo el cansancio y el uniforme sencillo había una belleza serena, una fuerza silenciosa. «Lo es, de verdad», respondió, y vio a Julia desviar la mirada nerviosa. Llegó la comida, y Marcelo observó a Julia servir a su hija con cuidado, cortando los trozos pequeños, asegurándose de que no se quemara. Había un amor tan evidente en cada gesto que Marcelo sintió una punzada de envidia. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo había cuidado de esa manera? Comieron en un silencio inicialmente incómodo, pero poco a poco la presencia de Isabela fue rompiendo las barreras. La niña parloteaba sobre todo, contaba historias confusas del colegio, preguntaba sobre la silla de Marcelo con la curiosidad inocente de quien no ve limitaciones. «¿Andas en esa silla porque estás cansado?», preguntó. «No, es porque mis piernas no funcionan como las tuyas, pero puedo ir a todos los sitios igualmente». Isabela procesó aquello y asintió. «Entonces eres listo. Mi mamá dice que cuando una cosa no funciona, encontramos otra manera». Marcelo miró a Julia, que parecía querer desaparecer de la vergüenza. «Tu madre es muy sabia». La cena terminó, pero Marcelo no quería que aquello acabara. Julia se levantó, diciendo que necesitaba volver al trabajo, y él sintió una opresión en el pecho. «Por favor, cuando termines, deja que os lleve a casa. Es tarde y no es seguro coger el autobús a estas horas». «No hace falta, señor Marcelo. Nos las arreglamos». «Sé que se las arreglan, pero me gustaría hacerlo. Por favor». Julia lo miró fijamente, intentando entender sus intenciones. Marcelo sostuvo la mirada dejando que viera que no había segundas intenciones, solo un hombre, solitario que había encontrado un poco de humanidad en una noche fría. «Está bien», accedió finalmente, pero solo hasta la puerta de casa. Marcelo esperó en el restaurante. Isabela se quedó con él y hablaron de dibujos animados,
del colegio, de la Navidad. La niña contó que le había pedido una muñeca a Papá Noel, pero no sabía si vendría porque no tenían árbol de Navidad en casa. Cuando Julia terminó su turno, ya pasaba de la medianoche. Volvió vistiendo ropa sencilla, vaqueros y una camiseta descolorida, cargando una mochila raída. Isabela ya estaba somnolienta, y Marcelo se ofreció a llevarla en brazos mientras se movían hasta su coche adaptado. Julia se quedó impresionada al ver el vehículo. Era un SUV de lujo, adaptado perfectamente para que él pudiera conducir, con la silla encajando en el lugar del conductor. Se sentó en el asiento trasero con Isabela, que se durmió casi de inmediato. El camino hasta su casa fue silencioso. Julia le dio la dirección, un barrio obrero en la zona sur de Madrid, y Marcelo condujo sin hacer preguntas. Cuando llegaron, era un conjunto de casas sencillas, calles estrechas, una realidad tan lejana del mundo de lujo del que él venía. «Es aquí», dijo Julia con voz baja. «Gracias por todo. A Isabela le ha encantado. A mí también me ha encantado. ¿Puedo volver? Mañana, quizás, pasar el día de Navidad con vosotras». Julia lo miró como si estuviera loco. «¿Por qué? ¿Por qué querrías eso?» «Porque hoy ha sido la primera noche en mucho tiempo que no me he sentido solo». Julia se quedó en silencio, procesando aquellas palabras. Finalmente, asintió. «Puedes venir. Pero no es nada lujoso, ¿eh? Apenas tenemos que comer. Yo llevo la comida. Solo quiero la compañía». Julia bajó del coche, cogió a Isabela, dormida en brazos, y se giró antes de entrar. «Hasta mañana, entonces». «Hasta mañana», respondió Marcelo, y por primera vez en años esperó el amanecer con ansiedad, no con pavor. Cuando llegó a casa, a su ático silencioso y lujoso, Marcelo no sintió el vacío de siempre. Sintió algo diferente, algo que aún no sabía nombrar, pero que le calentaba el pecho y hacía que la Navidad, por fin, pareciera tener algún significado. Julia, por su parte, acostó a Isabela en la estrecha cama que compartían en la única habitación de la casa. Miró a su alrededor, a las paredes, desconchadas, los muebles viejos, la pobreza que tanto intentaba ocultar, y se preguntó qué quería realmente aquel hombre rico. La gente como él no se acercaba a gente como ella sin un motivo. Pero entonces recordó la forma en que había mirado a Isabela, con una ternura genuina, la forma en que no la había tratado con desdén, con pena, sino con respeto, y decidió darle una oportunidad, solo una, porque la Navidad era tiempo de esperanza, incluso para quien había aprendido a no esperar ya nada. Isabela se movió en sueños, murmurando algo sobre castillos y tíos buenos, y Julia sonrió, acariciando el pelo de su hija. Quizás, solo quizás, esta Navidad sería diferente a las demás. El 25 de diciembre amaneció cálido en Madrid. Marcelo se despertó temprano, algo inusual para él en los últimos años. Generalmente, los festivos eran días que pasaba en la cama hasta tarde, aplazando al máximo el momento de enfrentarse al vacío del apartamento. Pero aquel día había algo diferente. Una expectación que no sentía desde hacía décadas. Se duchó, se vistió con ropa informal, vaqueros y un polo azul, y fue al supermercado más cercano. Llenó el carro con más comida de Mino Meseto, la que 2 personas y una niña podrían comer, pero no podía parar de añadir cosas. Pavo, jamón, guarniciones, frutas, refrescos, zumos, postres, y en la sección de juguetes se detuvo frente a las muñecas. Recordó a Isabela hablando de su petición a Papá Noel y escogió la más bonita que encontró, completa con accesorios y ropita. De camino a la zona sur, Marcelo sintió una ansiedad extraña. ¿Y si Julia había cambiado de idea? ¿Y si todo aquello había sido solo cortesía y en realidad no quería su presencia? Pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. Ya estaba en la calle estrecha, buscando el número que ella le había dado la noche anterior. La casa era más pequeña de lo que había imaginado. Una construcción sencilla, de ladrillo, con una puerta de madera desgastada y una ventana pequeña con rejas. No había timbre, así que Marcelo llamó a la puerta.
con el corazón latiéndole de una forma que no le ocurría ni en sus reuniones de negocios más importantes. Julia abrió la puerta y Marcelo vio la sorpresa en sus ojos. Era como si realmente no hubiera creído que vendría. Llevaba el pelo suelto, cayéndole por los hombros, vestida con unos shorts vaqueros y una camiseta sencilla, descalza. Sin el uniforme de trabajo, sin el cansancio de la noche anterior, parecía más joven, más vulnerable. «Has venido», dijo, y no era una pregunta, sino una constatación cargada de asombro. «Dije que vendría. He traído algunas cosas para la comida. Espero que no te importe». Julia miró hacia el coche, vio las bolsas en el asiento trasero y algo en su rostro se ensombreció. «Marcelo, esto es demasiado. No necesitamos caridad». «No es caridad, es Navidad. Y me gustaría mucho pasarla con vosotras si la invitación sigue en pie». Antes de que Julia pudiera responder, Isabela apareció corriendo por la puerta, todavía en pijama con el rostro iluminado. «Tío Marcelo, has vuelto». La alegría pura de la niña derritió cualquier resistencia que Julia pudiera tener. Suspiró y le abrió paso. «Entra. Pero te aviso que aquí no hay lujos. Es todo muy sencillo». Marcelo entró, y el contraste con su ático era abrumador. La casa tenía una estancia principal que servía de salón y dormitorio, con una cama individual pegada a la pared, un sofá viejo, una televisión pequeña sobre una caja de fruta. Había una cortina improvisada que separaba una zona minúscula que debía de ser la cocina y una puerta que llevaba a un baño apretado. Las paredes tenían manchas de humedad, pero estaban limpias y había un esfuerzo claro en hacer de aquel espacio un hogar. Dibujos de Isabela pegados en las paredes, un mantel de colores sobre la mesa de plástico, macetas con plantas en la ventana. «Es pequeño, pero es nuestro», dijo Julia, con una mezcla de vergüenza y orgullo en la voz. «Es acogedor», respondió Marcelo, y era verdad. Había más calor humano en esa diminuta habitación que en todos los metros cuadrados de su ático. Isabela tiró de Marcelo de la mano, mostrándole sus tesoros, su colección de piedrecitas de colores, los libros infantiles que Julia compraba en librerías de segunda mano, el dibujo que había hecho en el colegio. Marcelo prestó atención a cada detalle, escuchó cada historia y sintió que algo dentro de él, una parte que llevaba dormida mucho tiempo, despertaba lentamente. Julia observaba desde la cocina, donde empezaba a desempaquetar la compra que Marcelo había traído. Había comida suficiente para una semana, quizás más. Sintió las lágrimas quemarle en los ojos, pero las contuvo. No podía permitirse tener esperanzas. Los hombres ricos no se quedaban. Venían, se divertían con la novedad y luego desaparecían cuando se daban cuenta de que la pobreza no era romántica, era dura e implacable. «¿Puedo ayudar?», preguntó Marcelo apareciendo en la entrada de la cocina. Julia casi se ríe. «¿Sabes cocinar?». «No mucho, pero sé pelar patatas». Ella dudó. Luego le entregó un cuchillo y una bolsa de patatas. Marcelo se posicionó con la silla de ruedas frente al pequeño fregadero y comenzó la tarea. Era torpe, pelaba demasiado grueso, pero había una concentración en su rostro que hizo a Julia sonreír, por primera vez desde que él había llegado. «Nunca has hecho esto antes, ¿verdad?». Marcelo la miró y sonrió admitiéndolo. «Tengo empleados en casa, pero siempre quise aprender. Nunca tuve la oportunidad». «¿Oportunidad? Tienes todo el dinero del mundo. El dinero no enseña a vivir, solo enseña a comprar sustitutos de la vida». Julia se quedó en silencio, procesando aquellas palabras. Había una tristeza genuina en su voz, una soledad que ella reconocía porque sentía lo mismo, solo que por motivos opuestos. Ella era pobre, él era rico, pero ambos estaban solos. Cocinaron juntos, Julia dando instrucciones, Marcelo ejecutando como podía. Isabela aparecía de vez en cuando robando trozos de fruta, haciendo preguntas aleatorias, llenando el ambiente con su energía infantil. Y poco a poco, la tensión se fue disolviendo, reemplazada por algo más ligero, más natural. Cuando la comida estuvo lista,
Prepararon la mesita de plástico en medio del salón. No había espacio para que la silla de Marcelo pasara cómodamente, así que se trasladó al sofá viejo y Julia guardó la silla en un rincón. Se sentaron los tres, Isabela entre ellos, y Julia rezó una oración sencilla antes de comer. Marcelo no era religioso, no rezaba desde Miguel, hacía años, pero en ese momento inclinó la cabeza y escuchó las palabras de Julia agradeciendo por la comida, por la salud, por las bendiciones, e incluyendo un agradecimiento especial por el nuevo amigo que había aparecido en sus vidas. Cuando terminó, Marcelo sintió un nudo en la garganta. La comida estaba deliciosa. No era sofisticada, no tenía técnicas culinarias elaboradas, pero tenía sabor a hogar, a afecto, a cuidado. Marcelo comió más de lo que había comido en meses, y cuando Julia le preguntó si quería repetir, aceptó sin dudarlo. Después de comer, Isabela estaba inquieta, y Marcelo se acordó del regalo. «He traído una cosa para ti», dijo, y el rostro de la niña se iluminó. «¿Para mí?» «Para ti». Fue hasta el coche con cierta dificultad por las calles llenas de baches y volvió con la muñeca envuelta en papel de colores. Isabela rasgó el papel con entusiasmo, y cuando vio la muñeca, sus ojos se abrieron de par en par de pura felicidad. Abrazó la muñeca, luego abrazó a Marcelo, después abrazó a Julia, gritando de alegría. Julia miró a Marcelo y había lágrimas en sus ojos. «No tenías por qué hacerlo. Quise hacerlo, se lo merece. Todo el mundo se lo merece», dijo Julia en voz baja, «pero no todo el mundo lo consigue». El resto de la tarde pasó con una lentitud agradable. Isabela jugaba con la muñeca, creando historias elaboradas, y ellos la observaban, riendo de sus aventuras imaginarias. Marcelo contó historias de su empresa, de viajes que había hecho, siempre adaptándolas para que Isabela entendiera. Julia hablaba poco, pero cuando lo hacía, era con una franqueza que Marcelo rara vez encontraba en su círculo social. Le contó sobre la lucha para criar a Isabela sola, sobre el padre de la niña que había desaparecido cuando se enteró del embarazo, sobre los trabajos que acumulaba para pagar las facturas, trabajo de limpieza en el restaurante por la noche, como empleada del hogar por días cuando conseguía, limpiando en casas de familia. Dormía poco, comía aún menos, pero nunca dejaba que a Isabela le faltara nada. «Eres muy fuerte», dijo Marcelo. Julia se encogió de hombros. «No tengo elección. Los débiles no sobreviven. Pero no eres solo fuerte. Eres generosa. Eres cariñosa. Isabela es una niña feliz gracias a ti». Julia miró a su hija, que ahora estaba adormilada, y su rostro se suavizó. «Ella es mi vida. Todo lo que hago es por ella». Cuando el sol comenzó a ponerse, Marcelo supo que tenía que irse, pero no quería. Propuso volver al día siguiente, y Julia dudó tanto tiempo que él sintió el corazón encogerse, esperando un rechazo. Pero entonces ella asintió. «Puedes venir, pero no traigas más comida. No quiero que pienses que nos estamos aprovechando». «No pienso eso, pero prometo que no exageraré». En los días siguientes, Marcelo creó una rutina. Se despertaba temprano, resolvía los asuntos más urgentes de la empresa desde casa y al final de la tarde iba a casa de Julia. Al principio llamaba a la puerta con inseguridad, siempre esperando que ella le dijera que no era un buen momento. Pero poco a poco, Isabela comenzó a esperarlo en la ventana, y cuando veía su coche, corría a abrir la puerta antes incluso de que él llamara. Marcelo empezó a llevar a Isabela al colegio, ya que le quedaba de camino. Julia protestó al principio, diciendo que la niña podía ir en el autobús escolar, pero Marcelo insistió en que no era ninguna molestia. Y la verdad era que le encantaban esos trayectos. Isabela parloteaba sin parar, contaba cosas de sus amiguitos, de las profesoras, de los juegos, y Marcelo lo escuchaba todo, absorbiendo ese mundo infantil que nunca había conocido de verdad. En el colegio, las otras madres miraban con curiosidad. ¿Quién era ese hombre en silla de ruedas que llevaba y recogía a la niña? Algunas cuchicheaban, especulando, pero Isabela siempre decía con orgullo, «Este es mi amigo Marcelo».
y la pureza con la que hablaba silenciaba cualquier cotilleo malicioso. Julia, por su parte, comenzaba a abrirse más. Le contó sobre su infancia difícil, criada solo por su madre, que había muerto cuando Julia tenía 20 años, sobre los sueños que tuvo de estudiar, de ser profesora, pero que quedaron atrás cuando la realidad llamó a la puerta, sobre el miedo constante a no poder darle a Isabela lo que se merecía. Una noche, después de que Isabela se durmiera, Marcelo y Julia se quedaron hablando en el viejo sofá. La televisión estaba encendida a bajo volumen, pero ninguno de los dos prestaba atención. Marcelo se había trasladado de la silla al sofá, como hacía siempre, y Julia estaba sentada en el otro extremo con los pies encogidos debajo de ella. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo Julia, vacilante. Claro. ¿Por qué estás aquí? De verdad, no creo que sea solo por Isabela. Marcelo se quedó en silencio un largo momento, escogiendo las palabras con cuidado. Porque por primera vez en 23 años, desde el accidente, me siento visto. No como el empresario rico, no como el hombre en silla de ruedas que inspira lástima, sino como Marcelo. Simplemente Marcelo. Julia lo miró de verdad, y vio más allá de la ropa cara, más allá de la silla de ruedas, más allá de la abismal diferencia entre sus mundos. Vio a un hombre solitario, necesitado de una conexión real que había encontrado en su humilde casa, algo que todo su dinero no podía comprar. Yo también me siento vista, admitió con voz baja. La gente me mira y ve a la limpiadora, a la pobrecita, a la madre soltera, pero tú me miras y ves a Julia. Se quedaron en silencio, un silencio cómodo, cargado de entendimiento mutuo, y en ese momento algo cambió entre ellos. Ya no era solo por Isabela, también era por ellos dos. En los meses siguientes, Marcelo se convirtió en parte de sus vidas. Ayudaba con la compra del mes, llevaba a Isabela al médico cuando era necesario, asistía a las reuniones del colegio. Julia se resistió al principio, pero poco a poco fue permitiendo que él entrara más en sus vidas. Veía cómo Isabela florecía con la presencia masculina, cómo miraba a Marcelo con adoración, cómo empezó a llamarlo tío Marcelo con cada vez más cariño. Un día, después de una fiesta en el colegio, Isabela corrió hacia Marcelo y lo abrazó, gritando, «¡Papá!». Marcelo se quedó helado, y Julia también. La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de significado y peligro. Esa noche, después de que Isabela se durmiera, Julia confrontó a Marcelo. «Te está llamando papá. Eso no puede pasar». Marcelo sintió una opresión en el pecho. «Yo no le he pedido que me llame así». «Lo sé, pero lo está haciendo. Y eso me asusta, Marcelo. Porque, ¿qué pasará cuando te canses de esta vida? Cuando te des cuenta de que es más fácil volver a tu mundo de lujo. Te irás, y mi hija quedará destrozada». «No me voy a ir». «No puedes prometer eso». Marcelo la miró, con toda la sinceridad que poseía. «Julia, no quiero irme. Quiero quedarme, quiero formar parte de esta familia, si me dejáis». Julia sintió las lágrimas rodar. «No lo entiendes. Hombres como tú no se quedan con mujeres como yo. No funciona así». «¿Quién dice que no funciona? ¿Quién ha puesto esas reglas? El mundo las ha puesto. La vida las ha puesto». Marcelo se acercó, le tomó la mano y por primera vez se permitió ser completamente vulnerable. «He pasado 23 años construyendo muros. Me convencí a mí mismo de que estaba bien solo, de que no necesitaba a nadie. Pero la verdad es que me estaba muriendo por dentro, y vosotras me habéis devuelto a la vida. Tú me has devuelto, Julia». Ella lo miró, a esos ojos que por primera vez mostraban miedo de perder algo precioso, y sintió cómo sus propias barreras comenzaban a derrumbarse. Pero todavía había mucho miedo. Miedo de creer, miedo de entregarse, miedo de ver cómo todo se desmoronaba. «Necesito que entiendas una cosa», dijo con voz temblorosa. «Mi hija es mi prioridad. Si te quedas, es para siempre. No puede ser temporal, porque si te vas, no solo me harás daño a mí, destrozarás a Isabela y no puedo permitir eso.
Marcelo le apretó la mano. Lo entiendo, y te lo prometo, no me iré. Me quedaré todo el tiempo que queráis tenerme aquí. Julia cerró los ojos, y cuando los abrió, había tomado una decisión. Entonces, quédate. Forma parte de esta familia. Pero de verdad, Marcelo, no como un visitante, como alguien que pertenece. Marcelo sintió que algo se liberaba dentro de él, como si las cadenas que había arrastrado durante décadas finalmente se hubieran roto. Quiero eso. Más que cualquier otra cosa, quiero eso. Se quedaron allí, con las manos entrelazadas, y por primera vez ambos se permitieron creer que quizás, solo quizás, personas, de mundos tan diferentes, podían construir algo real juntas. No sería fácil. Habría juicios, obstáculos, prejuicios, pero en ese momento nada de eso importaba. Solo importaba el hecho de que dos corazones solitarios se habían encontrado y una niña pequeña había sido el puente que los unió. Isabela se movió en sueños murmurando algo ininteligible y ambos la miraron. Aquella niña pequeña, con su corazón puro y su infinita capacidad de amar, lo había cambiado todo. Había visto más allá de las apariencias, más allá de las diferencias y simplemente había amado. Y al hacerlo, había enseñado a dos adultos, heridos, que el amor verdadero no reconoce barreras. Simplemente existe, puro y transformador, pidiendo solo que la gente tenga el valor de aceptarlo. Los meses siguientes fueron los más intensos y transformadores que Marcelo había vivido jamás. Su rutina cambió por completo. El ático, que antes era su refugio silencioso y solitario, ahora parecía solo un lugar donde dormía. Su verdadero hogar era aquella pequeña habitación en la zona sur, donde Julia e Isabela lo esperaban todas las tardes. Empezó a trabajar menos, delegando más responsabilidades en su equipo. Por primera vez en décadas, su vida no giraba solo en torno a la empresa. Había reuniones escolares a las que asistir, cumpleaños de compañeros de Isabela, tardes de domingo en el parque más cercano, cosas sencillas que Marcelo nunca había experimentado y que ahora se convertían en los mejores momentos de su semana. Julia también cambió. El cansancio constante en su rostro comenzó a disminuir. Marcelo la convenció para que dejara uno de los trabajos, prometiendo ayudar con los gastos mensuales. Ella se resistió mucho, con el orgullo herido por la idea de depender de alguien, pero él argumentó que no se trataba de dinero, sino de que ella tuviera tiempo de calidad con Isabela, de poder dormir más, de poder vivir en lugar de simplemente sobrevivir. La comunidad donde vivían observaba todo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Un hombre rico, en silla de ruedas, visitando a diario a una limpiadora soltera. Los cotilleos corrían a sus anchas. Algunos decían que él era un aprovechado, otros que ella era una interesada. Pero Julia aprendió a ignorar los comentarios, al igual que Marcelo aprendió a no hacer caso a las miradas curiosas. Don Osvaldo, el cocinero del restaurante, que protegía a Julia como si fuera su hija, fue el más escéptico de todos. Un día apartó a Marcelo y le habló sin rodeos. «Mire, muchacho, sé que tiene dinero, poder, todo eso, pero Julia no es de esas mujeres, es seria, trabajadora, y esa niña es su vida. Si está jugando con sus sentimientos, mejor que pare ahora antes de que sea demasiado tarde». Marcelo miró al hombre mayor, vio la preocupación genuina, y respondió con la misma franqueza. «No estoy jugando, las quiero, a las dos, y voy a hacer todo lo posible para cuidarlas». Don Osvaldo estudió el rostro de Marcelo durante un largo momento, buscando señales de mentira, y aparentemente no encontró ninguna. Asintió lentamente. «Está bien entonces, pero que sepa que si les hace daño, se las tendrá que ver conmigo». Marcelo sonrió. «Acepto ese trato». Fue una tarde de mayo, cuando el otoño empezaba a enfriar Madrid, que Marcelo recibió la invitación para el evento benéfico anual de la Asociación de Empresarios de Madrid. Era uno de los eventos más importantes del calendario social de la élite madrileña, que reunía a nombres importantes de los negocios, la política y la sociedad. Marcelo generalmente iba solo, saludaba a las personas necesarias, hacía su donación y se iba lo más rápido posible. Pero ese año, por primera vez, no quería ir solo.
Quería llevar a Julia y a Isabela. Quería presentarlas a su mundo, mostrar a todos que ahora tenía una familia. No una familia convencional, sino una familia real, construida con amor y elección. Cuando propuso la idea, Julia se quedó paralizada. ¿Estás loco? Yo no puedo ir a un evento de esos. No tengo ropa, no sé cómo comportarme en esos sitios, e Isabela se va a aburrir. Además, la gente me va a juzgar. Sabrán que soy limpiadora, que vengo de un barrio humilde. Marcelo le cogió las manos. Quiero que vayas. Quiero que conozcas esa parte de mi vida también, y no me importa lo que la gente piense. Eres importante para mí. Las dos lo sois. Pero Julia negó con la cabeza, con el miedo evidente en los ojos. Yo no pertenezco a ese mundo, Marcelo. Me voy a sentir como un pez fuera del agua. Y peor, te voy a avergonzar. Nunca podrías avergonzarme. Julia, he pasado meses aquí, en tu mundo. Déjame enseñarte el mío. No tienes que preocuparte por la ropa, yo me encargo de eso. Solo necesito que confíes en mí. Julia miró a Isabela, que jugaba en el suelo con la muñeca que Marcelo le había regalado en Navidad. La niña canturreaba en voz baja, ajena a la conversación de los adultos, inmersa en su mundo de fantasías. Pensó en todas las veces que Marcelo había estado presente, en cómo se había humillado al bajar de su pedestal y entrar en un mundo que era completamente extraño para él, y sintió que debía hacer lo mismo. «Está bien», accedió finalmente. «¿Pero prometes que te quedarás a mi lado todo el tiempo? ¿Que no me dejarás sola allí?» «Lo prometo. No me separaré de tu lado ni un segundo». La semana siguiente, Marcelo llevó a Julia a una boutique discreta en el barrio de Salamanca. Lo había acordado todo de antemano con la dueña, una mujer elegante llamada Beatriz que lo conocía desde hacía años y que trató a Julia con un respeto genuino, sin el desprecio disimulado que Julia esperaba encontrar. Beatriz ayudó a Julia a elegir un vestido sencillo, pero elegante, de color azul marino, que realzaba su belleza natural sin ser llamativo. También consiguió ropa para Isabela, un vestidito blanco con detalles de encaje que hizo que la niña se sintiera como una princesa cuando se miró en el espejo. El día del evento, Marcelo llegó temprano a buscarlas. Cuando Julia abrió la puerta, se quedó sin palabras. Estaba preciosa, no por la ropa o el maquillaje discreto que una vecina le había ayudado a hacerse, sino por el brillo nervioso en sus ojos, por la valentía que emanaba de ella al salir de su zona de confort. «Estás perfecta», dijo, y no era un halago, era la pura verdad. Isabela giraba con el vestidito nuevo, haciendo que la falda volara, y Marcelo sonrió sintiendo el corazón encogerse de afecto. Sus chicas, su familia. El evento era en el Hotel Palace, uno de los hoteles más lujosos de Madrid. Cuando llegaron, Julia apretó la mano de Marcelo con tanta fuerza que le dolió, pero él no se quejó. Podía sentir su nerviosismo, su inseguridad, y se aseguró de caminar despacio, presentando a cada persona que los saludaba, incluyendo siempre a Julia e Isabela en la conversación. Al principio, la gente fue educada. Saludaban, sonreían, hacían comentarios genéricos sobre el tiempo o la decoración del evento. Pero Marcelo veía las miradas, los cuchicheos, las cejas levantadas cuando pasaban. Todos querían saber quiénes eran esa mujer y esa niña que Marcelo Morales había traído. Julia también se daba cuenta. Veía a las mujeres con vestidos de diseñador mirar su sencillo vestido con un desdén mal disimulado. Oía fragmentos de conversaciones, los comentarios susurrados, y a cada minuto se sentía más fuera de lugar, más inadecuada. Isabela, ajena a las tensiones, estaba fascinada con el ambiente. El enorme salón con lámparas de araña de cristal, las mesas decoradas con flores, los camareros ofreciendo canapés en bandejas de plata. Sujetaba la mano de Julia con una mano y la de Marcelo con la otra, con los ojos muy abiertos absorbiendo cada detalle. Se sentaron en una mesa cerca del escenario, y Marcelo conversaba animadamente con la gente de alrededor, asegurándose de incluir a Julia en las conversaciones. Pero ella apenas podía responder.
La timidez y el nerviosismo la paralizaban. Fue cuando Patricia Serrano se acercó a la mesa que todo empezó a desmoronarse. Patricia era una de las socialites más conocidas de Madrid, esposa de un poderoso banquero, y conocida por su lengua afilada y su crueldad social disfrazada de franqueza. «Marcelo, querido», dijo con voz alta y teatral, «¿cuánto tiempo? No te veo en estos eventos desde hace siglos. ¿Y quiénes son estas tus acompañantes?» Marcelo sonrió, con tensión en la mandíbula. «Patricia, esta es Julia y esta es Isabela. Son muy importantes para mí». Patricia miró a Julia de arriba abajo, la mirada diseccionando cada detalle, y sonrió, pero era una sonrisa de depredadora. «Qué interesante. ¿De dónde os conocéis?» «Nos conocimos a través del trabajo de Julia», respondió Marcelo, deliberadamente vago. Pero Patricia no era del tipo que se rendía fácilmente. «¿Y qué trabajo sería ese, querida?», le preguntó directamente a Julia. Julia tragó saliva, sintiendo todos los ojos de la mesa sobre ella. «Yo trabajo en un restaurante». «Ah, qué bien», dijo Patricia, la voz goteando falsa simpatía. «Y has traído a tu hija al evento. ¡Qué mona! ¿Pero no crees que es un poco inadecuado traer niños a un evento de adultos?» Marcelo sintió que la rabia comenzaba a hervir, pero antes de que pudiera responder, Julia se levantó bruscamente. «Con permiso, necesito llevar a Isabela al baño». Salió rápidamente, prácticamente arrastrando a Isabela, y Marcelo se quedó atrapado entre ir tras ellas o no crear una escena. Patricia se rió. Esa risa cruel y calculada. «Marcelo, sinceramente, ¿qué estás haciendo con esa mujer? Es una limpiadora, ¿no? Puedes tener a quien quieras, y eliges a una don nadie con una niña a cuestas. ¿Estás pasando por alguna crisis de la mediana edad?» Marcelo abrió la boca para responder, para defender a Julia, para poner a Patricia en su sitio. Pero entonces miró a su alrededor, vio a toda la gente importante mirando, esperando su reacción, y sintió que el viejo miedo volvía. El miedo al juicio, a la exclusión, a ser el hazmerreír. Dudó, y en esa duda perdió el momento de actuar. Patricia interpretó el silencio como un acuerdo y continuó. «Mira, entiendo la soledad, pero esto es ridículo. Te estás rebajando, Marcelo, y todo el mundo aquí lo sabe, aunque nadie tenga el valor de decírtelo a la cara». Marcelo finalmente encontró su voz, pero era débil, defensiva. «No sabes nada de ella, Patricia. Julia es una mujer increíble». «Claro, claro». Patricia se encogió de hombros. «Pero increíble en su mundo, no en el nuestro. Seamos honestos, Marcelo. Ella nunca pertenecerá aquí, y tú lo sabes». Las palabras cortaron profundo porque tocaban el miedo secreto de Marcelo. El miedo de que le estuviera pidiendo demasiado a Julia, de que estuviera forzando una situación que nunca funcionaría. Se quedó en silencio, y ese silencio fue su mayor traición. Julia no fue al baño. Salió del salón, respirando con dificultad, sujetando a Isabela de la mano. Se detuvo en el pasillo, se apoyó en la pared fría y dejó que las lágrimas cayeran. Isabela la miró asustada. «Mamá, ¿por qué lloras?» Julia se agachó, se secó las lágrimas rápidamente, intentó sonreír. «No es nada, mi amor. Mamá solo se ha puesto un poco nerviosa». Pero la verdad era que no era solo nerviosismo, era humillación, era rabia, era la confirmación de todos sus miedos. Ella no pertenecía a ese mundo, nunca pertenecería. Y Marcelo, en el momento en que más lo necesitaba, no la defendió. Vio la duda en él, el silencio avergonzado, y lo entendió. Se avergonzaba de ella. Cuando Marcelo finalmente logró zafarse de la conversación y fue a buscarlas, encontró a Julia ya saliendo del hotel, con Isabela confundida a su lado. «Julia», la llamó, acelerando la silla de ruedas. «Espera». Pero ella no se detuvo. Siguió caminando, y él tuvo que ir detrás, alcanzándola solo en la acera. «Julia, por favor, déjame explicarte». Ella finalmente se detuvo, se giró hacia él, y Marcelo vio el dolor en sus ojos, un dolor que él había causado. «No necesitas explicar, lo he entendido todo». «No,
No lo has entendido. Patricia es una persona horrible, siempre lo ha sido. No hagas caso a lo que dijo. No se trata de lo que ella dijo, Marcelo. Julia abrazó a Isabela contra sí, protectora. Se trata de lo que tú no dijiste. Te quedaste callado. Me dejaste allí siendo humillada y no me defendiste. Marcelo sintió el peso de la culpa aplastar su pecho. Lo sé, me equivoqué, fui un cobarde. Pero por favor no te vayas, déjame arreglar esto. ¿Arreglarlo? Julia se rió, pero fue una risa sin humor. ¿Cómo lo vas a arreglar, Marcelo? ¿Vas a hacer que toda esa gente me acepte? ¿Vas a borrar el hecho de que soy pobre, que soy limpiadora, que vengo de un barrio humilde? Puedes comprarme ropa bonita, puedes llevarme a sitios caros, pero nunca cambiarás quién soy. Y al parecer, eso es un problema. No es un problema para mí, dijo Marcelo desesperado. Julia, te quiero, os quiero a ti y a Isabela, nada de eso importa. Entonces, ¿por qué te quedaste callado? ¿Por qué no me defendiste? Marcelo no tenía respuesta, o mejor dicho, la tenía, pero era una respuesta que lo avergonzaba profundamente, porque tuvo miedo, miedo del juicio, miedo de la exclusión, miedo de perder su lugar en ese mundo del que siempre había formado parte. Y en ese momento de debilidad, eligió protegerse a sí mismo en lugar de proteger a la mujer que amaba. Julia vio la verdad estampada en su rostro y negó con la cabeza, las lágrimas cayendo libremente ahora. Tengo que irme. Isabela está cansada. Julia, por favor. No, Marcelo. Levantó la mano impidiéndole acercarse. Me pediste que confiara en ti. Prometiste que te quedarías a mi lado. Pero a la primera dificultad me abandonaste, y eso no puedo aceptarlo. Se dio la vuelta y comenzó a caminar, y esta vez Marcelo no la siguió. Se quedó allí, solo en la concurrida acera, viendo cómo la mujer que amaba se alejaba con la niña que se había convertido en su razón de vivir. Y sintió que algo se rompía dentro de él, irreparablemente. Isabela miró hacia atrás con los ojos confusos buscando a Marcelo y gritó: «Papá, ¿a dónde vas? ¿No vienes con nosotras?» La palabra papá resonó en la noche, y Marcelo sintió que el corazón se le partía por completo. Julia aceleró el paso, sujetando a Isabela con más fuerza, y pronto desaparecieron entre la multitud, engullidas por la noche de Madrid. Marcelo se quedó allí durante largos minutos, incapaz de moverse, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Había conseguido algo que nunca imaginó posible: una familia, un lugar al que pertenecer, una razón para despertarse cada día, y en un momento de cobardía, de miedo irracional, lo había tirado todo por la borda. Cuando finalmente volvió al interior del hotel, el evento continuaba con normalidad. La gente reía, brindaba, hacía negocios, como si nada hubiera pasado, como si él no acabara de perder a las dos personas más importantes de su vida. Patricia se acercó de nuevo con la sonrisa venenosa aún en el rostro. «¿Ves, Marcelo? Ha sido mejor así. Ahora puedes volver a la normalidad, estar con gente de tu nivel». Marcelo la miró con un desprecio tan profundo que la mujer dio un paso atrás. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y Julia? Julia tiene corazón. Julia tiene alma. Tú solo tienes veneno y vacío. Y prefiero pasar el resto de mi vida solo que un minuto con gente como tú». Se dio media vuelta y salió del evento, dejando a Patricia boquiabierta y a todos los demás mirando. Pero ya no importaba. Nada importaba si no tenía a Julia y a Isabela. Marcelo condujo hasta su casa, pero cuando llegó, las ventanas estaban a oscuras. Llamó a la puerta, gritó, suplicó, pero no hubo respuesta. Julia estaba dentro, estaba seguro, pero no quería verlo. Y no podía culparla. Volvió a su ático vacío y por primera vez en meses, el silencio era ensordecedor. Había vuelto a su antigua vida, a ese vacío lujoso, pero ahora era peor, porque ahora sabía lo que estaba perdiendo. Conocía el sabor de pertenecer, de amar y ser amado, y ese conocimiento hacía la soledad 1000 veces más dolorosa. Los días siguientes fueron los más largos y dolorosos de la vida de Marcelo. Intentaba trabajar, pero no podía concentrarse. Miraba el móvil a cada minuto, esperando un mensaje que no llegaba.
Conducía hasta la casa de Julia todas las noches, pero las ventanas permanecían cerradas y nadie abría cuando llamaba. Isabela no fue al colegio los primeros días, y Marcelo lo supo porque llamó a la secretaría fingiendo ser un pariente preocupado. La profesora comentó que la niña estaba enferma, lo que hizo que el corazón de Marcelo se encogiera aún más. Quería estar allí, cuidando, ayudando, pero había perdido ese derecho. Fue al quinto día, cuando Marcelo ya estaba al borde de la desesperación, que don Osvaldo apareció en su empresa. La recepcionista intentó detenerlo, pero el hombre mayor simplemente entró, preguntando por el despacho del dueño, y no aceptó un no por respuesta. Marcelo estaba en una reunión cuando la secretaria le avisó de que tenía una visita insistente. Casi le dice que lo despachara, pero algo en el tono de su voz lo hizo dudar. Pidió permiso a los ejecutivos y salió a recibir a don Osvaldo. El cocinero estaba fuera de lugar en ese ambiente corporativo, con su uniforme de trabajo y sus manos callosas, pero tenía una dignidad que hacía que cualquier ropa pareciera apropiada. Miró a Marcelo a los ojos, sin miedo ni reverencia, y fue directo al grano. He venido porque Julia no está bien. Isabela tampoco. La niña llora todas las noches, preguntando por usted, y Julia intenta disimular, pero está destrozada. Marcelo sintió que las piernas le flaqueaban. He intentado hablar con ella. He ido todos los días, pero no me abre. Porque tiene miedo, dijo don Osvaldo. Miedo de volver a creer y que la decepcionen. Le ha hecho daño, muchacho, mucho daño. Lo sé. Marcelo se pasó la mano por la cara, exhausto. Fui un cobarde. Debería haberla defendido. Debería haber puesto a esa gente en su sitio. Pero tuve miedo. ¿Miedo de qué? De perder mi lugar. De ser excluido. De ser juzgado. Marcelo se rió, pero fue una risa amarga. Qué ridículo, ¿verdad? He pasado toda la vida siendo juzgado por estar en una silla de ruedas, y cuando por fin encuentro a alguien que me ve más allá de eso, tengo miedo del juicio de los demás. Don Osvaldo se quedó en silencio un momento. Luego habló con la voz más suave. Mire, muchacho, todo el mundo tiene miedo. Julia tiene miedo todos los días, miedo de no poder pagar las facturas, miedo de no ser lo suficientemente buena para su hija, miedo de no ser aceptada nunca por ser quien es. Pero sabe lo que hace con ese miedo. Se levanta y lucha de todos modos, porque su amor por Isabela es más grande que cualquier miedo. Y mi amor por ellas también lo es, dijo Marcelo con voz firme. Solo necesito demostrárselo. Pues demuéstrelo, pero no con palabras, con hechos. Después de que don Osvaldo se fuera, Marcelo canceló todas sus reuniones y se puso a pensar. Las palabras no bastarían. Julia tenía razón en no confiar solo en promesas. Necesitaba demostrar de forma concreta y definitiva que estaba comprometido con ellas, que no importaba lo que el mundo pensara. Pasó toda la noche en vela planeando, y cuando salió el sol ya sabía exactamente qué hacer. Al día siguiente Marcelo volvió a casa de Julia, pero esta vez no fue solo. Llevó a don Osvaldo, a Beatriz de la boutique y a otras 2 personas que Julia conocía y respetaba. Llamó a la puerta, y cuando Julia finalmente abrió viendo a toda esa gente, se quedó confundida. «Julia, por favor, escúchame», dijo Marcelo, antes de que ella pudiera cerrar la puerta. «Sé que no merezco otra oportunidad, sé que traicioné tu confianza, pero estoy aquí para demostrar que hablo en serio, que vosotras sois mi prioridad. No solo con palabras, sino con hechos». Julia miró a las personas reunidas, todos mirándola con amabilidad, y dudó. «¿Qué quieres, Marcelo? Quiero que me perdones. Quiero que me des la oportunidad de arreglar mi error. Y quiero que estas personas sean testigos de mi compromiso contigo y con Isabela». Julia se cruzó de brazos, a la defensiva. «¿Qué tipo de compromiso?» Marcelo respiró hondo, y delante de todos, dijo las palabras que había ensayado toda la noche. «Julia Santos, te quiero. Amo tu fuerza, tu valentía, tu bondad. Amo la forma en que cuidas de Isabela, la forma en que me aceptaste incluso con todos mis defectos. Y quiero pasar el resto de mi vida demostrando que soy digno de ese amor. Quiero ser el padre de Isabela, oficialmente.
Quiero construir una vida con vosotras, no en mi mundo o en el tuyo, sino en nuestro mundo, el que vamos a crear juntos. Julia sintió las lágrimas arderle en los ojos. Marcelo, no puedes simplemente aparecer aquí y decir eso después de... Lo sé, la interrumpió Marcelo. Por eso he traído testigos. Don Osvaldo, que siempre te ha protegido, Beatriz, que te trató con respeto desde Mindoxinte el primer día. Y quiero que todos ellos sepan y que tú sepas que hablo en serio. Voy a vender mi ático. Voy a comprar una casa para los tres, en un lugar que tú elijas. Voy a hacerlo oficial, legal, permanente. Tú e Isabela no seréis solo una parte de mi vida. Seréis mi vida. Las lágrimas de Julia cayeron libremente ahora. ¿Y si cambias de idea? ¿Y si te despiertas un día y te das cuenta de que has cometido un error? No cambiaré de idea, porque por primera vez en mi vida he encontrado mi lugar, y es con vosotras. Isabela apareció detrás de Julia, con los ojos hinchados de tanto llorar los últimos días. Cuando vio a Marcelo, su carita se iluminó. «¡Papá! ¡Has vuelto!». La palabra rompió la última resistencia de Julia. Vio a su hija correr a los brazos de Marcelo, vio la forma en que él la abrazaba, la forma en que lloraba mientras la sostenía, y lo supo. Supo que estaba diciendo la verdad, que su amor era real. Marcelo miró a Julia por encima de la cabeza de Isabela, con los ojos suplicantes. «Julia, por favor, déjame quedarme, déjame ser parte de esta familia». Julia dio un paso adelante, luego otro, y finalmente se permitió caer en sus brazos. Se quedaron allí, los tres, abrazados en la puerta de esa pequeña casa, mientras los testigos observaban con lágrimas en sus propios ojos. «Me prometiste una vez que no te irías», dijo Julia con la voz ahogada contra su hombro. «Rompiste esa promesa». «Lo sé, y pasaré el resto de mi vida compensándolo. Te lo prometo de nuevo, Julia. Esta vez no fallaré». Y no falló. En los meses que siguieron, Marcelo cumplió cada palabra que había dicho. Vendió su ático, puso el dinero en una cuenta conjunta con Julia, y juntos buscaron una casa. No querían nada muy grande ni ostentoso. Querían un hogar. Encontraron una casa sencilla pero cómoda en un barrio de clase media, con 3 habitaciones, un pequeño patio donde Isabela podría jugar y espacio suficiente para que los 3 vivieran con dignidad. Marcelo se aseguró de poner la casa a nombre de Julia, diciendo que quería que se sintiera segura, que supiera que siempre tendría un techo sobre su cabeza, independientemente de lo que pasara. Julia siguió trabajando en el restaurante, pero ahora solo en un turno, lo que le permitía pasar más tiempo con Isabela. Marcelo siguió dirigiendo su empresa, pero aprendió a delegar, a confiar en su equipo, a no hacer del trabajo su única identidad. Crearon una nueva rutina, una nueva vida. Desayuno juntos todas las mañanas antes de que Isabela fuera al colegio. Cenas en familia, donde cada uno contaba cómo le había ido el día. Fines de semana en el parque, en el cine, en lugares sencillos pero llenos de alegría. Marcelo enfrentó críticas de su círculo social. Algunos amigos de negocios se distanciaron, dijeron que estaba cometiendo un error, que se estaba rebajando, pero a él no le importó. Descubrió que prefería 1000 veces la compañía de don Osvaldo, que se convirtió en un amigo cercano, que la de los socialités vacíos que frecuentaban los mismos eventos elegantes. Julia también enfrentó desafíos. Algunas personas en la comunidad decían que había tenido suerte, que había pescado a un rico, pero aprendió a ignorarlos. Sabía la verdad. Sabía que lo que tenían era real, construido con amor, respeto y compromiso mutuo. Isabela floreció. Ahora tenía un padre, oficialmente. Marcelo había iniciado el proceso de adopción, y aunque era burocrático y lento, estaba decidido a hacer todo bien. Quería que Isabela tuviera su apellido, quería que supiera legal y emocionalmente que él era su padre. La niña empezó a llamar a Julia y Marcelo mamá y papá, de forma natural, sin forzar, y cada vez que Marcelo oía esa palabra, sentía que su corazón se llenaba de un amor que nunca supo que era capaz de sentir.
Pasaron los meses, y la Navidad se acercó de nuevo. Un año desde aquella noche en el restaurante, cuando una niña pequeña le había preguntado por qué estaba triste. Un año desde que su vida había cambiado por completo. La mañana del 25 de diciembre, Marcelo se despertó temprano en la casa nueva, en la cama que compartía con Julia. Ella todavía dormía, con el rostro sereno, el pelo esparcido por la almohada, y él se quedó observándola, agradeciendo en silencio por todo lo que tenía. Isabela entró corriendo en la habitación, todavía en pijama, saltando en la cama. «Papá, mamá, despertad, es Navidad, Papá Noel ha venido». Se levantaron y Marcelo se trasladó a la silla de ruedas que siempre estaba al lado de la cama. Los tres fueron al salón, donde un árbol de Navidad pequeño pero adornado con cariño esperaba, con regalos debajo. No eran regalos caros ni extravagantes, eran cosas sencillas, elegidas con amor. Libros para Isabela, una bufanda que Julia había comentado que le gustaba, una taza personalizada que Isabela había ayudado a Julia a hacer para Marcelo con un dibujo de ella de su familia. Abrieron los regalos despacio, saboreando cada momento. Después fueron a la cocina y juntos prepararon la comida de Navidad. Arroz, alubias, guarniciones, un pollo asado que Julia aderezó con cariño. Nada sofisticado, nada caro, pero hecho con amor. Invitaron a don Osvaldo, que apareció con un postre, y a Beatriz, que se había hecho amiga de Julia. Se sentaron todos a la mesa, una mesa sencilla pero llena, y Julia rezó la oración de agradecimiento. Gracias, Señor, por este año que ha pasado, por habernos unido, por mostrarnos que la familia no se trata de sangre o dinero, sino de amor y elección. Gracias por esta mesa abundante, por esta casa acogedora, por estas personas maravillosas a mi alrededor, y gracias especialmente por Marcelo, que nos enseñó que el amor verdadero supera cualquier obstáculo. Marcelo le apretó la mano, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Miró alrededor de la mesa a esas personas que se habían convertido en su familia, y sintió una gratitud tan profunda que era casi física. Después de la comida, cuando los invitados ya se habían ido e Isabela jugaba en el patio con los regalos nuevos, Marcelo y Julia se quedaron solos en el salón. Él la atrajo hacia el sofá y se quedaron allí, abrazados, observando a Isabela por la ventana. «¿Eres feliz?», preguntó Marcelo, necesitando oír la respuesta. Julia lo miró, sonrió esa sonrisa que iluminaba su mundo y respondió: «Más feliz de lo que jamás imaginé. ¿Qué podría ser?». «Yo también», le besó la frente. «¿Sabes lo que he aprendido este año?». «¿El qué?». «Que el verdadero lujo no es tener un ático caro o coches de importación, es despertarse al lado de quien amas, es oír a una niña llamarte papá, es tener un lugar al que perteneces de verdad». Julia se acurrucó más contra él. «Y tú perteneces aquí, Marcelo, con nosotras, para siempre». «Para siempre», repitió él, y era una promesa que sabía que cumpliría. Por la noche, cuando Isabela ya dormía en su propia habitación decorada con los dibujos que hacía, Marcelo y Julia se quedaron en el porche trasero, observando las estrellas. Madrid rara vez tenía un cielo despejado, pero esa noche algunas estrellas lograban brillar a través de la contaminación lumínica. «Hace un año», dijo Julia, pensativa. «Un año desde que Isabela te encontró en ese restaurante». Marcelo sonrió. «Ella no me encontró, ella me salvó». Julia lo miró, inquisitiva. «¿Te salvó?». «Completamente». Marcelo se giró hacia ella. «Julia, antes de conoceros, yo solo existía, trabajando, acumulando dinero, pero sin vivir de verdad. Creía que lo tenía todo, pero en realidad no tenía nada. Y entonces una niña pequeña me preguntó por qué estaba triste, y mi vida entera cambió. Me mostró que no tenía por qué estar triste, que había amor en el mundo, si tenía el valor de aceptarlo». «Y tuviste el valor», dijo Julia, con los dedos entrelazados con los suyos. «Después de tropezar, después de equivocarte, tuviste el valor de volver, de luchar por nosotras, porque vosotras valéis cada lucha».
Lo valéis todo. Se quedaron en silencio, un silencio cómodo y completo. No necesitaban llenar cada momento con palabras. La presencia del otro era suficiente. Dentro, Isabela se movió en sueños, murmurando algo sobre el colegio y los regalos. Julia sonrió. «Te quiere tanto. Y yo a ella. Os quiero a las dos más de lo que sabía que era posible amar». Julia apoyó la cabeza en su hombro. «Sabes que no siempre será fácil, ¿verdad? Tendremos problemas, discusiones, momentos difíciles. Lo sé, pero los enfrentaremos juntos, y eso marca toda la diferencia». «Sí», asintió ella. «La marca». Entraron cuando el frío de la noche empezó a apretar. Marcelo cerró la puerta, comprobó las ventanas, una nueva rutina que había desarrollado, la de cuidar de la casa, de proteger a su familia. Después, fue a la habitación de Isabela. Le arregló la manta que había apartado de una patada y se quedó allí un momento, simplemente observando a la niña dormir. «Gracias», susurró, sin saber muy bien a quién. A Isabela, por haberlo encontrado. A Julia, por haberle dado una oportunidad. Al universo por haber conspirado a su favor. «Gracias». Cuando volvió a la habitación, Julia ya estaba en la cama, esperándolo. Marcelo se acostó a su lado, y se quedaron allí, abrazados, dos personas que el destino había unido de la forma más improbable posible. Un empresario rico y una limpiadora pobre. Una silla de ruedas y dos pies descalzos. Un mundo de lujo y una pequeña habitación en un barrio humilde. Todo lo que decía que no debían estar juntos. Pero al amor no le importan esas cosas. El amor simplemente sucede, cuando dos almas se reconocen. Y cuando sucede, no hay barrera que pueda impedirlo. No hay prejuicio que pueda destruirlo. No hay distancia social que pueda separar. Marcelo cerró los ojos, sintiendo el calor de Julia a su lado, escuchando la suave respiración de Isabela en la habitación de al lado, y pensó que finalmente, después de 45 años de vida, 23 de ellos en una silla de ruedas, años de soledad y rechazo, había encontrado su lugar en el mundo. No era un ático lujoso, no era un despacho poderoso. Era allí, en esa casa sencilla, con esa mujer increíble y esa niña que le había enseñado lo que realmente importaba en la vida: el amor, la familia, el pertenecer, y nada, absolutamente nada, valía más que eso. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marcelo, Julia e Isabela haya tocado profundamente vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de amor, superación y nuevos comienzos, dejad vuestro me gusta, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué parte os ha marcado más. ¿Os habéis identificado con la valentía de Julia, con la transformación de Marcelo o con la inocencia salvadora de la pequeña Isabela? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, mostrando que el verdadero amor no conoce barreras sociales, que la familia se construye con elecciones y que nunca es tarde para empezar de nuevo. Vuestras palabras nos inspiran a seguir creando estas narrativas que calientan el corazón. Os esperamos en el próximo episodio, con otra historia que removerá vuestras emociones. Hasta entonces, y que el amor siempre venza en vuestra vida.